O sea, es que cuando un amigo muere y es de más o menos tu edad, yo siempre dije eso. Se siente mucho la muerte del amigo, pero también se siente la propia muerte. Porque cuando se muere alguien de tu edad y digo, mira, pues, yo también puedo morirme en cualquier momento. Entonces siempre yo en mi sinceridad eso descubro. Antes ya, había compañeros míos que tenía 2 años más que yo y murió hace 30 años, o sea, rápido. Sí, porque muere y yo digo, pero yo estoy sintiendo mucho, pero también estoy pensando en mi muerte. Porque desde los 50 o de cualquier momento podemos morir. Bueno, y yo sigo viviendo, qué bárbaro. Vamos a ver si la ciego. ¿Dónde yo tenía que mirar? Allí. ¿Y qué tal mi pinta? Estás churro. Pinta de invierno. Yo quiero continuar un poco contando algo acerca de los gemelos, acerca de los insignes gemelos, conocidos como el mito de los gemelos. Me estaba informando más con mi gente, con mis informantes Paintautená acerca del tema. Bueno, ya hablábamos anteriormente de que Huirañengatú, el pájaro, el ave, que reveló el secreto a Paikuará y a su hermano Ubangusú, le había dicho que la Yaguayarí, que en verdad se llama Yaguayariyusú, es decir, la tigresa primigenia, fue la que en realidad comió a su mamá, a la madre de ellos, y que no era ni de ninguna manera su propia madre. Esa fue la revelación que le hizo Huirañengatú, que ahora me confirman es el Yacuipú, el Yacú primigenio. Bueno, pero además de decirle que esa tigresa, supuesta madre de ellos, le comió a la mamá, a Ñandesú, además de decirle eso, también le dijo la forma de eliminarle a esa tigresa primigenia, a Yaguayariyusú. Y le dijo, ustedes primero tienen que crear el Guavirá. El Guavirá, y habla del Guaviramí. Entonces, a la venida misma de habérsele contado la noticia, ellos crearon, o sea, Paikuará creó el Guavirá. El Guaviramí, unas frutas, enseguida tuvo frutas enormes, grandes, y le trajo también a su mamá, a su supuesta madre. Le dijo, allá hay mucho Guavirá. Hay mucho Guavirá. Y entonces le dijo su mamá o su supuesta madre, parece que ustedes se fueron junto a Huirañengatú. No, le dijo, no nos fuimos nosotros, fuimos a este lado. Entonces, pero les confió y entonces le dice, vamos a comer eso, vamos a comer. Pero según me cuentan, entonces no había ese río que estaba entre el lugar de Huirañengatú y la casa de la tigresa primigenia. Pero ellos crearon también ese río. Entonces se fueron para ver, para comer juntos. Le decía a su
a su supuesta madre, vamos a comer guavirá, vamos a comer guavirá. Y encontraron un río. Entonces no, volvieron nomás. Y después para el otro día le invitó de nuevo y le dijo, nosotros vamos a hacer el puente. Urumomó. En Painchahutená el puente, que en guaraní paraguayo se llama Urumomó, se llama Urumomó. Entonces, como ellos tenían que hacer el puente, y era una forma en que allá al otro lado del río había una tacuara gruesa. Entonces Paicuará con su flecha puso una flecha y después otra flecha y otra flecha y otra flecha detrás, o sea, clavando detrás de la parte de la madera. Entonces ya está, le dice, vamos a subirnos. Y sube primero, luego la madre y después todos sus hijos estaban detrás. Entonces le dice, suban, no tengan miedo, suban. Mientras tanto, este lado, por el lado de donde partían las tigresas y los tigres, estaba su hermano menor, Ubangusú. Y aquel lado, pasando ya primero él pasó el puente diciéndole, mira que seguro que está todo. Entonces se iba subiendo y según una versión anterior que a mí me contaron los de Huipité, ellos se pusieron de acuerdo. Paicuará le dijo a su hermano menor, cuando ellos hayan subido todo, y cuando está para estirar el puente, entonces yo te voy a hacer una seña. Voy a fruncir mi nariz. Entonces se iba subiendo con toda su hija y al final subió una tigresa embarazada, preñada. Y Ubangusú siempre mete la pata. Paicuará estaba muy feliz porque ya se subían todos, ya estaba muy feliz y bueno, y el otro interpretó como que ya le hacía la seña. Y estiró y se fueron toditos al agua, menos una. La última preñada se quedó ahí en el borde, se cayó también en el agua, pero volvió a salir. Y ahí, entonces, todos los que cayeron en el agua se convirtieron en lo que se llama Yaguahuwú. En el pensamiento mítico de los Painchahutená están los tigres que están bajo el agua. Se llama Yaguahuwú. Uno de ellos, pero mayor, digamos, parecido, es el ñacundá. Ñacundá es un monstruo acuático también que come a mucha gente y el Yaguahuwú devora a la gente. No necesariamente está está según el pensamiento paín, no solamente está en las corrientes grandes de agua, sino en un arroyo grande puede ser que haya eso. Entonces, por eso es que, según los Painchahutená, no terminó el tigre, pues para ellos es el contrario. El tigre ellos tienen miedo, ellos no llaman yaguá ni yaguareté, ellos le llaman tutú. Tutú es mi tío. O sea, ellos cuando hablan del yaguareté dicen shetutú, mi tío, porque no tienen que pronunciar esa palabra. Entonces, según ese pensamiento, digamos, mítico, gracias a que se había escapado, se había librado esa tigresa preñada, la última hija del Yariyusú, entonces no terminó el tigre. Y ellos también le dieron la potestad ñanderú para que ellos procrearan, o sea que la que sirvió como macho, digamos, para
para preñar a su mamá era ese prismo, ese hijo. Es una forma también, digamos, anormal que en este caso el Dios le había permitido.